Les prometía que hablaríamos sobre las condiciones internacionales que permitieron prevalecer al chavismo como fuerza política dominante a la cabeza del régimen venezolano, del régimen político chavista y del Estado venezolano. Es un hecho que Chávez gana las elecciones de forma absolutamente legítima, legal, no sé cómo decirlo más elogiosamente. La mayoría del país no le hizo caso a una seria advertencia que hiciera el expresidente Pérez de que estábamos rifándonos el destino, entregándole el país a un demagogo profesional, porque lo habían investido de una condición de vengador de las calamidades que sembró en Venezuela la agonía de la anterior república en manos del presidente Caldera y su chiripero, que nos llevó a una absoluta indefensión jurídica y política. Indefensión particularmente agravada porque un líder militar y un grupo de militares que como felones habían insurgido contra su deber militar y su deber constitucional y dieron el golpe o los golpes contra Carlos Andrés Pérez, Caldera los perdonó, no hubo ni siquiera un juicio porque su causa fue sobreseída y es lo que explica que Chávez, con su cara muy lavada y con una popularidad que le crearon los grandes medios de comunicación privados en Venezuela, no es el momento de ganarme más enemigos de los que ya tengo, pero hay nombres y apellidos de esos poderosos consorcios mediáticos que facilitaron a Chávez llegar a la presidencia. Había hasta un director de periódico que de un gran periódico nacional que lo alojaba en su casa. Estamos hablando de un gobierno de chavista que pudo alcanzar la victoria electoral gracias a la complicidad abierta de sectores poderosos, de la banca, de la industria, de los magnates venezolanos y de los grandes propietarios de medios de comunicación. Bien, amanece Chávez entonces, aquel 2 de febrero como presidente de Venezuela, legal y legítimo, e hizo un gobierno de una mediocridad espantosa. Él conservó incluso el equipo económico del gobierno de Caldera y se rodeó de los apoyos de la democracia venezolana a nivel continental, solo que sencillamente, como era un convencido de que este viejo crápula, Fidel Castro, y esa tiranía castrista era un modelo a seguir, se empeñó en obtener esa permanente vocación de los gobernantes venezolanos de capitular en nuestra política internacional para ganar no sé qué favores en la paz interior y sobre todo para crear un roce por lo menos diplomático de segunda línea con los Estados Unidos y no aparecer como un gobierno cipayo. Pues la agarraron con que había que mejorar aún más las relaciones con Cuba y había que empezar a regalarle cada vez más petróleo a Cuba y había que, digamos, merecer el apoyo político de Fidel Castro y de esa corte de los milagros, de esa corte de vagos latinoamericanos que han sobrevivido a lo largo de años al servicio de la política exterior cubana. Pues bien, el señor Chávez fue a La Habana, fue recibido antes incluso de ser candidato como jefe de Estado. Fidel le puso el ojo, y le puso el ojo más que a Chávez a la llegada del momento en que laboriosamente trabajó a lo largo de años, como lo demuestra, por cierto, en un libro el amigo del general Peñalosa, que, digamos, pacientemente Castro buscó ponerle la mano al control de Venezuela como fuente energética y de dólares, y sobre todo de capacidad de acción diplomática. Le fue también a Fidel y al Partido Comunista Cubano y al sistema totalitario cubano que lo ha el continente. Habráse visto mayor cinismo de los gobiernos de América Latina, pero recordemos que esa es la herencia que dejó Chávez, la herencia de alcahuetería continental
contra el pueblo cubano, manteniendo a estos dictadores, a estos tiranos cubanos de la familia Castro. Pues bien, el entorno internacional de Fidel se pasó con armas y bagajes a la defensa del gobierno chavista, que desde los años 1999 y 2000 ya se convertía en el financista principal del Estado cubano y de la izquierda latinoamericana, que aspiraba con plata ajena, con plata nuestra, a hacerse del poder en sus respectivos países. Y fue exportado incluso el sistema electoral nuestro, tan bueno en la triquiñuela, tan bueno en el fraude, para montar o ayudar a montar, sobre todo a mantener victorias electorales de ese liderazgo, digamos, manoseado por el chavismo y el castrismo, que tomó el poder en algunos países y que lo quiso tomar en Honduras, pero los hondureños lo pararon en seco cuando sacaron a la alcahueta allí, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo el nombre de este, ya es un infeliz sacado del escenario por el gobierno de Micheletti, por los militares demócratas, ¿cómo se llama?, de Honduras, que sacaron a Zelaya en pijama para su exilio en Costa Rica. Pues bien, habiendo fracasado el chavismo en montar gobiernos tipo Zelaya, bueno, han buscado otras maneras de seguir penetrando y agenciándose de alianzas políticas limitadas con alcahuetes, como los brasileros, y en general todos los gobiernos, y la desgraciada circunstancia que Colombia cayó en manos también de un gobierno cómplice, porque le interesaba su proceso de pacto con la FARC, auspiciado con Cuba y Venezuela conjuntamente, y que sencillamente le da a Santos una obligación, no sé si moral, pero por lo menos política, de acompañar también las trapacerías de la política internacional de Maduro, que a la muerte de Chávez sencillamente ha mantenido esa docilidad perruna a la dirección castrista y a esa diplomacia de cómplice con la tiranía cubana, donde la gran víctima sigue siendo el pueblo cubano, cuya libertad ha sido proscrita ya por año número 56. Bien, esa complicidad de las burguesías, de los gobiernos democráticos, de los capitalistas brasileros, por ejemplo, que han hecho su agosto con la Odebrecht en particular, de la burguesía paulista, con los negocios de las pequeñas obras o grandes obras públicas, cuando las hizo llave un par de puentes allí, y algunas obras menores, sí, fueron las únicas que hizo, se las dio a los brasileros. Pues bien, ese gobierno alcahueteado por toda América desde el 2002, desde el desalojo que intentó Carmona, tenía a su favor Chávez una chequera cada vez más fuerte que le granjeó esas amistades nacidas de intereses, porque recordemos siempre que los países y las democracias no tienen amigos, tienen intereses. Y los intereses de todos esos gobiernos fue ayudar a ese pimpollo de Cuba, a ese pimpollo los procónsules cubanos, a esos pimpollos del autoritarismo y del despotismo, a que hicieran también su experiencia venezolana de vía hacia el socialismo. Y así estamos, en un país reventado por la crisis, porque aquello no es ni chicha ni limonada, es un capitalismo obstruido, un capitalismo intervenido, manipulado, manoseado, bajo miles de controles, penalizando los inventarios, destrozando la producción agrícola, pecuaria, habiendo destrozado la producción industrial, haciéndonos un país absolutamente dependiente de las importaciones y que además nos ha entregado a Lampa, que reina en las ciudades de Venezuela, y a la cobardía del sistema judicial que sencillamente ha hecho impune a esa delincuencia masiva y a los delincuentes que desde las cárceles dirigen los secuestros y dirigen todo el delito organizado en Venezuela. Ese gobierno malandro, ese gobierno que ya debería haber sido echado hace tiempo, sin embargo tiene un concierto internacional de amigos de la chequera venezolana que felizmente se acabó para que no puedan seguir manipulándonos,
desde el extranjero de que debemos seguir tolerando estos supuestos demócratas de Venezuela por el hecho de que han hecho 18 elecciones, solo que las 18 elecciones debéis saberlo. Amigos latinoamericanos, amigos sinceros del pueblo venezolano, son 18 fraudes en línea, porque incluso en alguna elección que pudo haber ganado Chávez se permitía agregarse 10, 12, 15% adicional y quitárselos a la oposición que como borregos iban y volvían a ese sistema electoral absolutamente fraudulento. Así estamos, amigos, en esta Venezuela del fin del régimen chavista, donde ya se vislumbra la luz al final del túnel, pero no es esa luz de la que hablan los moribundos. Ojalá no sea esa, que nos lleve a una guerra civil o a una descomposición armada, de balcanización del país, donde nos agarren pedazos de nuestros territorios, de potencias hoy que se dicen amigas nuestras, pero que están a la caza del descuartizamiento de Venezuela y sus recursos. Ojalá sea la luz finalmente de un amanecer libertario, de un amanecer de un nuevo orden en Venezuela, porque en Venezuela los grandes cambios llegan de madrugada. Hasta la próxima oportunidad. Les habló Alberto Franceschi en el programa para Democracia Televisión. Sentido común, el menos común de los sentidos.